Esta sería la primera práctica, que consiste en hacer un cordón de soldadura, es de aprender a generar el arco eléctrico, mantener en la posición correcta el electrodo y tener conocimiento de la velocidad de avance adecuada para generar el cordón. La distancia que debe haber entre el electrodo, la punta del electrodo y el material de base que vamos a soldar para hacer el cordón es de aproximadamente el diámetro del electrodo. Es decir, que puede ser entre 1,5 y 3 milímetros, máximo 5 milímetros, porque si nos alejamos más, el arco no se genera, se apaga. O sea que vamos a hacer ejercicio para que podamos adquirir la confianza necesaria para hacer esa tarea, encender el arco y además mantener constante la velocidad de avance del electrodo, porque no debe ser ni muy rápida ni muy lenta, hay una velocidad que es óptima y entonces nosotros tenemos que aprender a realizarla. El electrodo que vamos a utilizar se llama E6013. E significa que el electrodo es de uso manual para soldadura eléctrica. 60 es la máxima resistencia a la tracción del cordón de soldadura en miles de PSI, o sea, miles de libras por pulgada cuadrada. El 1, que sea es 63. El 1 significa que se puede soldar con este electrodo en ambas corrientes, o sea, corriente alterna y corriente directa o continua. Y el último, el 3, significa que este electrodo es muy versátil y se puede soldar en cualquier posición. Por ejemplo, horizontal, plana, vertical ascendente, vertical descendente y sobre cabeza con el electrodo. O sea que es muy versátil. Es un electrodo que tiene un recubrimiento que genera un gas que es para proteger la soldadura. Ese gas que se forma desoxida la zona de soldadura, facilita el paso de la corriente, elimina impurezas y fundamentalmente evita que el oxígeno y el nitrógeno del aire intervengan en el metal en fusión, porque si eso pasa y se contamina, se vuelve poroso y frágil. O sea que es fundamental soldar con ese gas. El compuesto de este electrodo es de rutilo potásico, fundamentalmente. Tiene otros componentes que ayudan a generar todas estas funciones. El rutilo es trióxido de titanio y es especial para trabajos de herrería. La forma entonces de generar el arco es colocar el electrodo en la pinza de soldadura y lo acercamos, damos un golpecito pequeño que es lo que se llama para cebar el arco. Si uno no quiere usar el material base, puede tener una chapa cualquiera para generar ese encendido del arco primero. Entonces damos el golpecito y alejamos automáticamente el electrodo para que el arco se encienda. Ese arco que se encienda genera una temperatura de aproximadamente 4000 grados Celsius, lo que supera ampliamente el calor que se necesita para soldar, porque por ejemplo el acero funde a 1350, 1300 grados, entonces tenemos de sobra. Al generar el arco se produce lo que sería, que llamábamos voltaje de trabajo, o sea, la máquina se pone en posición de un voltaje de trabajo que varía entre 17 y 45 voltios. Esto lo digo para dar un ejemplo, porque en caso en los hogares la tensión, o sea, el voltaje es de 220 voltios.
O sea que 17, 45 voltios como máximo es muy poco, es poquito, lo que significa que no es peligroso trabajar con la pinza y los electrodos por el voltaje bajo. Posición en que debemos acercar el electrodo a la placa que vamos a soldar es vertical, con una inclinación de aproximadamente 70-80 grados con respecto a la placa que vamos a soldar, a donde vamos a hacer el cordón. La finalidad de la soldadura es conseguir que tenga las mismas características del material de base. O sea, que para cada soldadura que vamos a realizar hay un electrodo determinado que tiene las mismas características que el material de base. O sea, el núcleo de acero, por ejemplo, si es acero inoxidable lo que vamos a soldar, necesitamos un electrodo de acero inoxidable. Si es fundición, bueno, uno que sea de fundición, con la fundición la fundición debe tener las mismas características que el metal que vamos a fundir, y así con los aceros especiales y demás. Por eso tiene toda esa denominación. Electrodos básicos, electrodos de rutilo, hay un montón de electrodos. Hay una relación entre el diámetro del electrodo y el voltaje con el que debemos calibrar la máquina para realizar la soldadura. En el caso de este electrodo, de este diámetro, el fabricante indica que el voltaje ideal tiene que variar entre 70 y 90 voltios. El otro elemento que necesitamos, imprescindible para poder soldar, es un casco o máscara de soldadura. En el caso de las máscaras comunes que tienen un vidrio teñido que hace de filtro, el número del filtro, que varía de 5 a 14, que es indicado por una norma alemana que se llama DIN, o sea, 5 DIN, 10 DIN, 14 DIN, etc. Eso está en relación a la potencia del arco que debemos soldar. El arco genera una luz muy brillante y también gases infrarrojos y ultravioletas que son invisibles, pero que pueden dañar la vista. En el caso de la luminosidad generada por el electrodo de 2,5 milímetros, necesitamos un filtro que sea de número 10 u 11. Si la máscara es como esta, fotosensible, es decir, digital, esta tiene un dial al costado que varía de 9 a 13. Entonces nosotros, para hacer esta soldadura, lo pondríamos en 10 u 11, que no sea muy oscuro. Esta máscara tiene la ventaja de permitir poder ver la zona de soldadura hasta que se genera el arco. Cuando el arco se genera, la máscara se oscurece automáticamente. Es para proteger la vista, proteger la piel. Para colocar el electrodo en la pinza portaelectrodo, apretamos así para abrir la mordaza y colocamos el electrodo por la parte que está descubierta, o sea que no tiene recubrimiento, para que haga contacto. Entonces dijimos que acercamos el electrodo con una determinada inclinación, damos un golpe y después tenemos que mantener, una vez que se genera el arco, mantener la distancia constante. Para mantener la distancia constante, a medida que se va consumiendo el electrodo, lo tenemos que ir acercando. Si no lo acercamos, el arco, la distancia es muy grande y se apaga. En el caso de que interrumpamos la soldadura y debemos continuar soldando, hay que sacar la escoria, la cascarilla que se forma encima. Nunca se debe retroceder a medida que se avanza. Avanzamos de izquierda a derecha lentamente. Podemos hacer un pequeño movimiento circular o en ángulos para dar tiempo a que se deposite el cordón, pero nunca retroceder, porque en el caso de retroceder
colocaríamos metal sobre la cascarilla, sobre la escoria, generando una contaminación. La soldadura no sirve. Soldadura que tiene encima la escoria o la cascarilla que lo protege. Para volver a soldar, si uno debe continuar la soldadura, debe sacar la escoria. Entonces vemos el cordón. Esta sería la primera práctica de soldadura, que se llama realizar cordón. En esta los alumnos se entrenan para poder encender el arco, darle la inclinación al electrodo, que es la que corresponde, y tener una velocidad de avance que es la ideal para ir generando el cordón.